quiero que tomemos un tiempo más para compartir acerca de la palabra del Señor en lo que tiene que ver precisamente con la vida y la abundancia del Señor. Yo quiero en este momento saludar a quienes nos escuchan a través de la radio y quienes nos ven a través de nuestra iglesia en línea. Que hoy sea un buen día para ustedes, donde quiera se encuentren, en cualquier momento en el que nos estén mirando, podamos siempre confiar y creer que hay un Dios fiel y maravilloso que nos ama y tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Así que desde acá les enviamos un abrazo y nuestro saludo. Pero para cada uno de los que hoy está en este lugar, quiero darles una buena noticia. Dice 2 de Corintios 8:9, 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Dice, ya conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que ustedes por medio de su pobreza llegaran a ser ricos. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios nos ha enriquecido en Cristo Jesús. Bien, y creo que es parte de lo que nosotros necesitamos creer, no solo en asuntos materiales, sino en cada área de nuestras vidas. Pero puede decirle a alguien por allí, pero incluye lo material también. Porque si Dios nos puede dar vida en abundancia, vida eterna, ¿cómo no nos dará también juntamente todas las demás cosas? Quiero hoy hablarles de un tema que he llamado bendecidos para prosperar. Bendecidos para prosperar. Cuando hablamos de bendecidos y prosperados, hay una diferencia. Hay una diferencia entre ser bendecidos y ser prosperados. Y hoy vamos entonces a mirar esto. Quizás en la vida todos nosotros podemos siempre anhelar, por un lado, ser bendecidos. Y por otro lado, también queremos prosperar, crecer, avanzar, sentir que nuestra vida está marchando, sentir que nuestra vida no está yendo hacia atrás o está estancada, sino que en diferentes áreas de ella podamos entonces avanzar. Aunque esta área de la bendición y la prosperidad no solo tiene que ver con lo material, pues está incluido, y hoy, entre otras cosas, quiero compartirles un poco acerca de esto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros experimentar esa bendición y experimentar que estamos siendo prosperados por el Señor? Mire, que en este caso, por un lado, la bendición tiene que ver con el favor, la gracia de Dios sobre nuestra vida, la cual nos capacita para crecer, para avanzar, para ir adelante en la vida. Es una capacidad que recibimos, o son capacidades que recibimos. Pero por otro lado, la prosperidad es la manifestación de eso que hemos recibido de Dios. ¿Ve la diferencia? Uno es la capacidad que tengo, pero otra cosa es cuando esa capacidad me lleva a que se haga evidente aquello con lo cual Dios me ha bendecido. Por eso, miren lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3. Vamos a mirar la diferencia entonces entre ser bendecidos y ser prosperados. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Así que la bendición es espiritual, es divina y nos ha sido dada como un regalo. Así que la bendición implica que de Cristo hemos recibido todas las cosas. Muy bien, y eso lo hemos escuchado. Eso tiene que ver con la bendición, pero entendamos o recordemos que la bendición entonces, por un lado es divina. Mira, la bendición es el regalo del cielo. Cada vez que mire la lluvia, imagínate que así es la bendición. Es algo por lo cual nosotros no pagamos y que desciende de lo alto. Dice la Escritura que todo don perfecto y toda cosa buena desciende de lo alto. Hay
hay una región o hay un estado mucho más elevado, hay una forma más elevada que nosotros y es la divina. Por eso entonces lo que dice la Escritura es que nosotros vamos a ser bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales, con todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso decíamos en la buena noticia, en la carta a los Corintios, Pablo decía que entre otras cosas, Cristo siendo rico dejó de ser ese Dios todopoderoso. Bueno, mejor dicho, no es que dejó de serlo, sino que se despojó de lo que implicaba ser Dios, como lo dice también la carta a los Efesios. Toda su riqueza, todo su abolengo, todo eso, Él lo hizo a un lado para hacerse como uno de nosotros, de tal manera que con su vida nosotros podamos tener la de Él. Muy bien. Por eso entonces necesitamos ver que la bendición, por la bendición no se paga. No ofrendo para que Dios me bendiga. Es un regalo, es gracia sobre nuestras vidas y es celestial, es divina. Por eso Jesús decía, como es en el cielo, así también es en la tierra. Muy bien, pero por otro lado está la prosperidad. Mira lo que dice Lucas, dice, da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Así que la prosperidad es la manifestación tangible de la bendición de Dios. Es como, imagina que alguien te regala una planta, bien, y la planta es de mandarina. Bien, te regala una planta con una capacidad de dar fruto, pero luego la planta misma va a darte la alegría de que cuando venga la cosecha te dará mandarinas. Muy bien, así que de Dios recibes la bendición, todas las capacidades y las habilidades. Así que la bendición tiene un impacto en lo que somos. Bien, la bendición está directamente ligada a tu identidad, a lo que eres en Cristo. Pero la prosperidad tiene que ver con lo que haces y con lo que resulta de lo que haces. Entonces, la prosperidad sí está involucrada nuestro accionar, está involucrado lo que hacemos nosotros. Hay personas que llegan a pensar que si estoy en Cristo y la gracia de Dios está sobre mi vida, entonces ya no tengo que hacer nada. No, al contrario, lo que necesito es ser consciente de que todas las cosas que he recibido de Dios, ahora necesito gestionarlas para que la bendición sea manifestada en nosotros en la manera de prosperidad. ¿Ve? Por eso es que necesitamos entonces a veces preguntarnos, o mejor dicho, que a veces nos preguntamos, ¿por qué si yo estoy en Cristo? No sé si alguien se ha hecho esta pregunta. ¿Por qué si estoy en Cristo y soy una persona bendecida, porque así lo dice el Señor, por qué es que hay áreas en las que no prospero? En parte está la respuesta allí. Quiero que abordemos un poco más eso. La bendición te capacita para crecer y ser fructífero. ¿Cómo es la bendición? Proverbios 10:22. Miren lo que dice. La bendición del Señor trae riquezas y no produce tristeza. Voy a repetir. La bendición del Señor trae riqueza y no produce tristeza. Esta bendición no es una mera concesión divina, sino el resultado del infinito amor de Dios sobre nuestras vidas, la cual rodea cada área de ella. Y sabes, la mayor de las bendiciones que hemos recibido de Dios es su presencia misma. No es lo único, pero es lo primero. Cuando nosotros creemos o estamos seguros de que Dios está en nosotros, eso te da la capacidad para poder creer que puedes prosperar en la vida. ¿Por qué? Porque si Dios te ha bendecido para que tú seas enriquecido. Bien. Ahora, cuando somos conscientes de esto, podemos entonces entender lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice, ahora bien,
a aquel que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y lo que dice que aquel que es poderoso o mucho más, o que puede hacer mucho más que lo que pedimos e imaginamos, y dice de qué manera, dice por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ve, el primer y maravilloso regalo que nos bendice es la presencia misma de Dios, porque de qué se trata ese poder que obra en ti, es el poder de Dios. Si eres un hijo o una hija de Dios, el Espíritu de Dios está en ti y está obrando como una bendición de Dios sobre tu vida. La mayor bendición, dilo para ti, la mayor bendición que yo he recibido de Dios es su presencia. Porque Él está en mí. Ahora, piénsalo. Necesitamos ser conscientes de que aquel que es poderoso, aquel que es creador, aquel que todas las cosas están sujetas a su mano, ha dispuesto compartir su naturaleza, su vida contigo. Así que hoy puedes decir, soy una persona bendecida en Cristo Jesús, pero con plena conciencia espiritual de lo que eso significa. Y ese primer regalo no es el único, es el primero, es la presencia misma suya. Pero aparte de eso, Dios te bendice con capacidades, habilidades, inteligencia, creatividad, intelecto, memoria. También nos permite y nos bendice con recursos. Todas estas cosas no pagamos por ello. Tienes capacidad intelectual, que es la capacidad para razonar. Bien, todos la tenemos. Dios nos da capacidad mental, así que nos da una capacidad para pensar. Es una habilidad que tenemos. Es una virtud que el Señor nos ha entregado. Es parte de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. El punto aquí y la pregunta es la capacidad que Dios nos ha dado. El punto es cómo yo uso esa capacidad, es lo que va a producir prosperidad o escasez. La bendición la recibimos todos. El problema es lo que hacemos con la bendición, lo que hará la diferencia en nuestras vidas. Esa vida y la abundancia de Dios la hemos recibido todos, porque del Señor hemos recibido gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. El asunto es, ¿qué es lo que yo hago con esas capacidades que Dios me ha dado y los recursos que Dios me ha entregado? Nos ha entregado recursos materiales, nos ha entregado recursos tangibles precisamente para que nosotros podamos suplir las necesidades tangibles. Bien, nos ha dado recursos espirituales para que nosotros nutramos las necesidades espirituales. Nos ha dado recursos intelectuales para que nosotros podamos suplir las necesidades intelectuales. Pero necesitamos preguntarnos siempre, ¿pero qué estoy haciendo con aquello que Dios me ha entregado? ¿Qué uso le estoy dando? Por eso es importante que nosotros podamos ver esto. Dios nos bendice con muchas capacidades. Ya lo hemos mirado, apenas hemos mirado 2 o 3 de las bendiciones que Dios nos ha entregado. Bien, pero mira esto, es importante que nosotros no trabajemos en las capacidades, sino trabajemos en nuestra identidad, trabajemos en nuestro carácter, porque las capacidades que tenemos son divinas y Dios las ha creado. Así que dígale a alguien por allí, son perfectas, no les falta nada. Son perfectas. Dios te hizo y te hizo bien. La sociedad puede hacerte ver que si eres diferente a alguien, si piensas diferente o tienes una manera, una composición diferente, entonces tienes algo malo que arreglar. No. Somos diferentes. Dios nos hizo y nos hizo bien. Y por eso, de acuerdo a ese concepto
de la bendición de Dios, la pregunta que nosotros podemos hacernos es: ¿qué hago con lo bueno que Dios ha hecho en mí? Aquí pasa entonces algo, y es que necesito trabajar en mi carácter y en mi identidad, porque de eso depende cuál sea el uso que yo le dé a mis capacidades. Por ejemplo, yo puedo tener muchos recursos para prosperar y avanzar, pero si tengo una mente perezosa, entonces va a ser difícil que pueda prosperar. No porque no sea bendecido, sino porque no estoy haciendo buen uso de la bendición. O cuando uso mi mente, que es un maravilloso regalo con el que Dios nos ha bendecido, para en lugar de avanzar, retroceder, para pensar cosas negativas. Por eso el apóstol Pablo decía: hey, usen bien el recurso, usen la mente para pensar en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. Pero si yo comienzo a pensar que no sirvo, que esto, que las cosas no van a funcionar, en fin, y todo eso, y hemos estado allí, ¿cierto? Ahora, el punto es: ¿para qué estoy usando los recursos? Pasa por el hecho de lo que yo pienso acerca de mí, de cómo yo he formado, he trabajado dentro de mí, conociendo que en mí está el poder dado por Dios y la presencia misma de Dios y la capacidad para que yo pueda hacer aquello que Dios ha dicho que yo puedo hacer. Pero no puedo utilizar un recurso como la memoria en lugar de, para mi beneficio, usarlo en mi contra, porque estaría dándole un mal uso a la bendición. Dios me bendice con memoria y lo único que recuerdo es que me ha ido mal, que las cosas van mal, que en el pasado no funcionó, y uso la mente para eso en lugar de o la memoria para eso, en lugar de usarla para recordar las promesas de Dios, la bendición de Dios, para recordar la palabra de Dios, para recordar las semillas plantadas en mí, y para actuar desde la fe en lugar de actuar desde la duda. ¿Ves la diferencia? Ahora, Dios no te va a decir cómo usas tu memoria, pero Dios es generoso en dártela. Dios es generoso en darte esa capacidad que tiene. Dios te da emociones, es un regalo que Dios nos da para que disfrutemos de la vida. Pero depende de nosotros si usamos esa bendición para disfrutar del gozo del Señor, o para vivir en la paz que viene del Señor, o para andar todo el tiempo angustiado, afligido, atemorizado, preocupado, con miedo dentro de nosotros. Porque es el mismo recurso, la diferencia es para qué lo estoy usando. Así que partamos del hecho de que, como dice la Escritura, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora, ¿cómo se manifiesta la bendición? Una de las formas de la bendición, en que la bendición se manifiesta, es en la capacidad de dar con generosidad y alegría. Una manera de mantener en equilibrio la bendición que hemos recibido, mantenernos nosotros, mejor dicho, en equilibrio en relación a la bendición que hemos recibido, es entender que nos ha sido entregada para compartirla con alguien más. Por eso mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 9 verso 7. Dice así: cada uno debe dar según lo que haya decidido. ¿Dónde? En su corazón. Dentro dice: no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Bien, así que la bendición es para compartirla. Si tienes una habilidad, una capacidad, un recurso, es para compartirlo con alguien más, pero para hacerlo con generosidad y con alegría. Esto tiene que ver tanto los recursos internos nuestros como los recursos externos. Los recursos que tienen que ver con nuestras capacidades, como aquello que tiene que ver con lo material, tiene que ver con otras áreas de la vida. Mira, con la primera persona que tú necesitas ser generosa. Contigo. Contigo. A veces pensamos que la bendición de Dios no va a alcanzar. Pero si te das cuenta, la bendición no funciona así, porque la bendición no es una fuente que se agota,
sino que la bendición es eterna, porque es divina. Recuerda, dijimos, la bendición es algo divino. Si es divino, es eterno. No se agota con el tiempo, permanece para siempre. La bendición de Dios, una manera de decirlo es que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dura para siempre, dura para siempre. Muy bien, ahora, en ese particular, necesito entonces ser generoso conmigo, en primer lugar conmigo. Bien, también ser generosos con otras personas. Bien, y podemos decir que esa generosidad no te desgasta. En el concepto humano, nosotros aprendimos a retener. Pero es que mira, aún los recursos económicos, quienes los retienen vienen a pobreza. Hay personas que han avanzado en esto y que enseñan esto. No guardes el dinero se produce todos los días. Si tengo la bendición es para compartirla, porque si no, ¿para qué la tengo? Y no se desgasta, ¿sabe? No se agota. Ahora, vamos a lo siguiente, la prosperidad. Ahora, la prosperidad es la manifestación del fruto. Es la manifestación de cuando prosperamos, estamos manifestando la prosperidad del reino de los cielos. Es cuando nosotros hacemos evidente, tangible en algunos casos, pero evidente en todos, de que estamos o hemos sido bendecidos. Muy bien. Por ejemplo, si estás casado, la bendición del matrimonio puede implicar que te casaste con una persona que cocina bien. No te casaste con una cocinera, sino con una persona que cocina bien. ¿Ok? Hay una diferencia, ¿cierto, queridas hermanas? Sí. Pero al ser bendecido en el matrimonio, el fruto de ello es que comerás bien. ¿No ves que estás con alguien que tiene una capacidad que te bendice y que te hace disfrutar? Ahora, el punto acá es esto. La prosperidad es la manifestación del fruto. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 17, versos 7 y 8. Pero bendito el hombre, dice, que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Ahora, si estás en Cristo, ese eres tú. Ese eres tú. Porque estás plantado junto a las corrientes de las aguas. Es decir, Jesús mismo decía, si alguien cree en mí, desde su interior brotará un río que permanecerá y saltará para vida. Tu vida está siendo constantemente regada por la presencia misma de Dios. Pero entonces, ¿cuál es el resultado? La manifestación de esa bendición en diferentes áreas de la vida. Si Dios te ha bendecido, por ejemplo, con lo que tiene que ver vamos a mencionar los mismos ejemplos. Si Dios te ha dado la capacidad creativa, ¿sabes qué ocurrirá? Lo que hagas rendirá un fruto en esa área. Y necesitamos estar convencidos de que eso es así. Si un árbol fue diseñado para dar fruto, ¿sabe qué debe dar? Fruto. Es raro, pero un día Jesús iba caminando por un lugar y dice que le dio hambre y se acercó a una higuera y buscó un higo en la planta. Pero como no encontró higo, como no encontró fruto, le dijo, mejor te secas. Porque
si no vas a hacer aquello para lo que fuiste diseñado, es mejor que no estés allí. Aquí hay una enseñanza. Aquí hay una enseñanza. Mira que aún en nuestro sistema y diseño de Dios, lo que no se usa se atrofia. Ahora piensa, si Dios te bendice con una capacidad o una habilidad, si Dios te da un recurso, pero no estás manifestando fruto en eso, ¿sabes cuál es el diseño celestial? Mateo 25, miren lo que dice. Un hombre se iba de viaje y le dijo a una persona: voy a dejarte 5 talentos para que trabajes con ellos. A otro le dijo: voy a dejarte 2 talentos, que son monedas, porque algunas personas piensan que talentos son habilidades. No, eso era plata, dinero, ¿verdad? De eso es lo que se trata el talento, de plata. Dígale por allí, talento no es habilidad, es platica. Así de eso se trata, ¿verdad? De eso es que se trata esa parábola, de plata, de plata. Entonces le deja 2 talentos y al tercero le deja 1 talento. Bien, él se va y cuando regresa, el primero dijo: tenía 5 y con esos 5 he ganado 5 más. ¿Por qué digo que es plata y no talento? Porque yo use mi cerebro, ahora tengo 5 cerebros. No, ahora tengo 5 cerebros más. No, se trata del recurso. Bien, en este caso dijo: bueno, tú me dejaste 5 y ahora tengo 5 más. Muy bien. El otro que tenía 2 dijo: tú me dejaste 2, he trabajado y ahora tengo 2 más. Bien, tenía 4. Y el que tenía 1 dice: lo que pasa es que tuve miedo, porque tú eres un hombre muy severo, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Así que como tuve miedo, escondí el talento y aquí lo tengo. Y la parábola dice que el hombre dijo: negligente, eres un hombre necio. Al menos hubieses llevado el talento al banco. Quizás yo tendría al menos los intereses de eso que te dejé. No está diciendo Jesús que necesitamos ahorrar, porque hay gente que toma eso para decir: hay que ahorrar. No. El ahorro es la última opción de un negligente. No fuimos diseñados para ahorrar, fuimos diseñados para producir. Génesis capítulo 2. Bien. Entonces, en este caso, fíjense lo que ocurrió. La parábola lo que enseña es esto: como tú no usaste lo que se te dio, se te quita y se le da al que tiene más. En el reino, diga por allí, todos producimos. En el reino todos producimos. ¿Y sabes a quién se le da más? A quien más produce. El asunto acá es: ¿qué hacemos con lo que Dios nos entrega? Es determinante para sentir que nosotros prosperamos, que nosotros avanzamos, que nosotros entonces estamos yendo por un camino que Dios está trazando para nosotros, que es el camino de la prosperidad, es el camino de la abundancia, es el camino donde los recursos de Dios sobreabundan. Por eso dice la Escritura que nosotros recibiremos medida buena, apretada, remecida y rebosante, dice, pero en la misma medida con la que das. Yo no puedo trabajar o sembrar, dice la Escritura, no puedo sembrar poco y cosechar mucho. No funciona así. Si quiero cosechar mucho, necesito sembrar mucho. Bien, el que siembra poco cosecha poco, el que siembra mucho cosecha mucho. Entonces, en este caso, cuando pensamos en la parábola, igual funciona cada área. Cada área. Si tienes una habilidad, una capacidad que no usas, ¿sabes qué va a pasar? Se atrofia. Por otro lado, si nosotros tenemos ciertas capacidades y cada uno es único, Dios no te va a pedir cuentas por 5 cuando solo te dio 2. No, pero las 2 son suficientes para que, como dice Jesús, tú puedas dar fruto, ese fruto al 30, al 60 o al 100 por 1.
Ahora, ahí necesitamos preguntarnos cuál es nuestra manera de pensar en relación a esto. Y me encuentro con esto. Yo mismo me he encontrado pensando de manera escasa. Y aquí entonces hay que preguntarse, ¿habrá algo para que yo pueda avanzar, prosperar en esta área de mi vida? ¿Habrá algo que yo necesite corregir en mi manera de pensar, en mi manera de actuar? ¿Por qué? Porque no puedo hacer lo mismo año tras año y esperar que el resultado sea diferente. ¿Por qué? Porque es incoherencia y el reino de los cielos no es incoherente. Como es en el cielo, es en la tierra. Lo que hagas allí, aquí se produce allá también. Lo que ates aquí, lo atas allá. Lo que desates aquí, lo desatas allá. Bien, hay coherencia, hay equilibrio en eso. Bien, por eso es importante que nosotros nos preguntemos, en esas áreas donde quiero avanzar y prosperar, es bueno preguntarse, hey, ¿hay algo que necesito cambiar en mi manera de pensar? ¿Hay algo que necesito cambiar en mi manera de actuar? ¿Hay algo que necesito hacer diferente a como lo estoy haciendo hasta ese momento? Y es probable que hayan áreas ciegas en nosotros, áreas que no vemos. Nosotros podemos llegar a pensar que en algunas cosas lo estamos haciendo bien. Pero la pregunta es, ¿no será que tenemos algún área que no estamos viendo lo que está privando ese pensamiento, esa manera de actuar que necesita ser corregido, pero nosotros no lo vemos? ¿Sí? ¿Qué ayuda? En primer lugar, pídele al Espíritu Santo que te haga consciente para vigilar lo que piensas y lo que crees. Y el Espíritu te hablará y te dirá qué es lo que está sucediendo dentro de ti, porque el único que conoce el espíritu humano y la mente y el corazón humano es Dios y el hombre mismo. Pero como el corazón del ser humano es engañoso y la mente puede ser engañosa, necesitamos preguntarnos, ¿hay algo que necesito corregir que no estoy viendo? Pero también podemos entonces pedirle a personas llenas del Espíritu que nos hagan ver si hay algo en nosotros que necesita ser corregido y cambiado. En especial, personas llenas del Espíritu que hayan avanzado en esa área donde nosotros queremos avanzar. Por ejemplo, ¿quiere prosperar económicamente? ¿Quieres arrancar un negocio? No le pidas consejo a un empleado, porque él no sabe nada de negocio. Es más, ni lo hables porque te van a decir, no, yo creo que la mejor manera de arrancar, ¿pero qué? Porque tú no lo has arrancado. Como cuando uno llega a un banco y dice, gerencia de negocio, y llega todos los días con el almuerzo a sentarse en el mismo asiento y no tiene ni un negocio. ¿Y de qué me vas a hablar? Ahora, no está mal que tú hagas un trabajo. Bueno, lo voy a decir de otra manera. Queridos, la Biblia nos enseña la importancia que tiene para prosperar de ser nuestros propios dueños. Porque fuimos diseñados para eso. Podemos trabajar temporalmente, pero necesitamos la libertad para gestionar nuestros propios recursos. Ahora, si alguien lo quiere hacer, entonces busca a alguien lleno del Espíritu Santo. No cualquiera, porque no todo el que prospera, prospera por las vías correctas. O no todo el que en apariencia prospera económicamente está prosperando por las vías rectas, ¿cierto? Esa es una cosa humana, pero hay personas rectas, justas, hay personas con temor de Dios, como lo dice la Escritura, personas llenas del Espíritu Santo que en ciertas áreas han prosperado. Si estás cerca de ella, pídele un consejo, dile, quiero hacer esto, pero la verdad es que todavía no sé, hay algo en mí que no estoy viendo, que me está impidiendo avanzar, quiero destrancar esto, ¿me puedes ayudar? Así que recuerda, la bendición es solo por gracia divina, mientras que la prosperidad pasa por nuestro cuidado y diligencia. Cierro con esto. Mira lo que dice Proverbios 27:18. El que cuida de la higuera comerá de su fruto.
el que cuida de la higuera comerá de su fruto. Así que es importante plantar, regar y cuidar en bendición. Es una manera metafórica de decir, quien cuida la bendición prospera. Si tú cuidas tus capacidades, ellas te ayudarán para prosperar. Si tú cuidas tus recursos, ellos te ayudarán para prosperar. Bien, por eso es importante entonces, como hemos dicho otros domingos, vigilar lo que hacemos con lo que tenemos. Hay que vigilarlo siempre, estar pendientes. Si Dios nos da algo, preguntémonos, ¿estoy cuidando lo que Dios me dio? Si Dios te dio capacidad intelectual, capacidad para razonar y capacidad creativa, que es capacidad para pensar también, pregúntate, ¿para qué lo estoy usando? ¿Para ver noticias todo el día? Y después terminar, tengo un nudo en el estómago. Claro, ese nudo viene de toda la maraña de cosas que vienen a la mente. ¿Sí? Dios nos da recursos, la vista, pero ¿para qué lo usamos? ¿Para estar todo el día viendo el teléfono? Todo aquello que nos atrapa, todo aquello que se convierte para nosotros en una adicción, tiene el potencial de que el talento que tenemos nos sea quitado y le sea entregado a alguien más. Y no es por un asunto de maldad, es por un asunto de diseño. Si nuestro sistema dice, hey, este muchacho es un atleta, así que pongámosle recursos en las piernas. Por eso las piernas de los atletas se fortalecen. Bien. Pero estos muchachos todo el día comiendo hamburguesas en la casa, tirados, jugando juegos de video, ¿qué dice el sistema? Póngale el recurso en otro lado, porque en la pierna no lo necesita, será en la barriga para que sostenga el... Eso es el diseño, ¿sabe? Ahora, en otras, yo lo digo de manera jocosa, pero el asunto es que en otras áreas es así. Por eso es importante velar por los recursos que Dios nos da, velar por el cuerpo, velar por nuestras capacidades, velar por los recursos económicos, saber, no quedarnos atrapados en ellos, no, saber que son parte de la bendición de Dios para ayudarnos a prosperar en nuestras vidas. Por eso es bueno de cuando en cuando preguntarse, ¿qué estoy haciendo con lo que tengo? Y es bueno recordar esto, Dios es justo, y si Dios es justo, Dios da oportunidades a todos, porque Dios hace salir el sol para todos, bien, para todos, para buenos, para malos, para el que va a su trabajo, para el que va a delinquir. El sol nos muestra, Dios es justo. El punto es, ¿qué hacemos nosotros con esa justicia en nuestra vida? ¿Qué es lo que hacemos para que eso que ahora somos en Cristo redunde en beneficio para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el fin de todo esto? Recuerda esto entonces, la bendición es la capacidad que Dios te da o las capacidades que Dios te da, y la prosperidad es la manifestación de eso que Dios te ha dado en fruto, en crecimiento, en avance, en lograr aquellas cosas que Dios te ha propuesto o que Dios se ha propuesto para ti. Amén. Dios te ha dado la vida, es un tesoro, es un regalo, úsala para que puedas avanzar y disfrutar de la abundancia en esa vida que de Cristo has recibido. Amén. No todo va a quedar aquí, ¿sabe? El miércoles vamos a seguir, vamos a terminar nuestra fiesta de abundancia y véngase el miércoles. Quiero compartir algunas cosas que tienen que ver aún con asuntos prácticos en relación a esto, a cómo prosperamos en la vida, en cada área de ella, pero en asuntos prácticos, en asuntos de lo que puedo hacer para que tal cosa llegue
a suceder. De tal manera que podamos disfrutar de la vida y de la abundancia en Cristo Jesús. Amén. Póngase en pie. ¿Recuerda la buena noticia? Dice, por causa de ustedes se hizo pobre para que ustedes, por medio de su pobreza, llegaran a ser ricos. Dígale al que está a su lado, tienes la capacidad de prosperar, tienes la capacidad, tienes el poder dado por Dios, la presencia de Dios está en tu vida. Amén, amén. Y prosperar no solamente en lo económico, que oro al Señor para que, así como esta mañana oíamos de un par de personas que compraron vehículos. Bien, oro para que los que lo necesitan y lo quieren, porque no todo el mundo quiere un vehículo, esa es la verdad, y tampoco pasa nada. Sí, no pasa nada, bien, pero si alguien lo necesita, lo requiere, oro al Señor para que el próximo testimonio que escuchemos sea el tuyo, en el nombre del Señor, amén. Claro que sí, porque Dios nos da en abundancia, en el nombre del Señor, bien, pero no solamente en los asuntos materiales, sino aún más allá también, en los asuntos espirituales, Por ejemplo, bien, la bendición espiritual está en ti, pero la manifestación de esa bendición es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, es la bondad, reflejando la gloria de Dios en tu vida. Eres prosperado o eres bendecido para prosperar en esas áreas. De otra manera, oro al Señor para que el gozo se note en tu vida, para que el gozo se note en cada uno de nosotros, para que vivamos con paz dentro de nuestros corazones, para que cuando nosotros atravesemos por alguna situación, sepamos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que nosotros no tenemos que dejar de sonreír porque algo estamos atravesando, porque aunque pases por las aguas no te anegarán, y si por el fuego no te quemarás, porque la llama ya no arderá en ti. Eres un hijo o una hija de Dios, y si eso es así, la bendición de Dios está sobre tu vida. No estamos orando para ser bendecidos, estamos agradecidos por la bendición que de Dios hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. Dile gracias, Señor, por la bendición de este cuerpo que me das. Dile gracias, Señor, por la bendición de estas capacidades que me das. Dile gracias, Señor, por la bendición de los recursos que tengo para poder avanzar. Gracias porque forman parte de la bendición tuya sobre mi vida. Y ahora dile, Espíritu Santo, enséñame para yo dar buen uso a la bendición que de Dios he recibido en cada área de mi vida. Que yo pueda dar buen uso, Espíritu Santo. Recuérdame y enséñame para que yo pueda ir por el camino de la prosperidad, confiado en que estoy plantado, dile, estoy plantado a la ribera del mejor de los ríos que puede existir, porque de mí brotan aguas, fuentes de agua están brotando de mí, y la abundancia del Señor, tanto en lo material, en lo espiritual, en lo intelectual, en las relaciones, se notará. La gente, la gente comerá de mi fruto, la gente se saciará de la prosperidad que Dios traiga a mi vida. Otros comerán de lo que Dios me ha dado, de lo que Dios o aquello con lo que Dios me ha bendecido. Seré una fuente aún para traer prosperidad y bendición a alguien más. No esperaré que la prosperidad venga de otro lado. Sabré que la bendición de Dios ya me ha habilitado para ser prosperado y bendecir la vida de alguien más en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Me despido de los que están en la iglesia en línea. Oro al Señor para que esto que hoy hemos compartido pueda también inspirar tu corazón, inspirar tu mente y tu espíritu a seguir avanzando. Ha sido diseñado por Dios, ha sido comprado por Cristo. La bendición espiritual está sobre ti. Gestiónala bien, prosperarás en todo lo que hagas, prosperarás en el nombre de Cristo Jesús.